exponer cuál es la situación en la que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente. No solo el Centro de Transfusión, sino, en consecuencia, el estado de la donación de sangre en la Comunidad de Madrid. Bueno, mi nombre es Deni Estrella, he venido a acompañar a mi compañera María Viedma. Somos las dos trabajadoras del Centro de Transfusión y estamos en lucha desde finales del año pasado por conseguir que el convenio que ha firmado el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid con Cruz Roja dé marcha atrás y quede sin vigor. Hace poco hemos recibido todos con mucha alegría la noticia de que se ha paralizado la privatización de los hospitales, debido o como consecuencia de la acción ciudadana, de las acciones legales, de todas las movilizaciones que ha habido. Se ha conseguido, otra prueba de que podemos, se ha conseguido paralizar. No nos podemos confiar porque siempre hay triquiñuelas que pueden utilizar y atajos por los que pueden tirar para engañarlos, pero el hecho es que hayamos conseguido algo. Eso a los trabajadores del Centro de Transfusión nos anima a seguir, porque este convenio, que en la práctica no es otra cosa que la privatización de la donación de sangre, no se ha paralizado. Es decir, ha quedado un poco oculto por esa gran noticia que nos han dado, pero el hecho es que sigue adelante, hasta el punto de que el pasado día 1 de marzo, el otro día, Cruz Roja se hizo con el 50% de las unidades móviles de las que dispone o disponía el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, unidades móviles que, por cierto, hemos pagado todos nosotros, porque el Centro de Transfusión es un servicio público y los autobuses que disponía para realizar esta actividad también lo eran. Lo hemos pagado nosotros y se han cedido totalmente equipados a Cruz Roja. Os voy a poner un poquito en antecedentes, porque quizás esté viendo un poco al grano sin que sepáis, no sé si todos tenéis idea de cómo funciona este tema. Hace 25 años aproximadamente el sistema de donación de sangre en la Comunidad de Madrid funcionaba de una manera bastante distinta a cómo ha funcionado en los últimos años. Es decir, cada hospital público, la Hermandad de Donantes de Sangre, algunas otras entidades, cada uno de ellos, Cruz Roja incluido, tenían su propio banco de sangre y sus propios medios para recoger la sangre de las personas que donaban. En esa época, no sé si alguno de vosotros lo recuerda, esa donación no era altruista, es decir, se pagaba. Yo daba mi sangre y a cambio recibía un dinero. Esto generaba numerosos problemas, empezando por el hecho de que a lo mejor los criterios sanitarios quedaban un poquito al margen, había otros criterios que eran los que se priorizaban, es decir, yo puedo donar, si cada vez que dono me dan 1000 pesetas, por ejemplo, yo necesito esas 1000 pesetas con cierta frecuencia, pues yo dono. Le estamos poniendo en peligro al donante, aparte de que eran demasiados orígenes distintos y era muy difícil de controlar eso. Para evitar precisamente esto, para evitar esa diversificación y esas duplicidades, en el año 1988 se legisló, se creó un Real Decreto según el cual todo eso quedaba unificado en un solo organismo de gestión pública, que es el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Eso ha ocurrido en Madrid y ha ocurrido en general en toda España, pero nos vamos a centrar en lo que ocurrió en Madrid. Y es que, efectivamente, todos los bancos de sangre, todas las unidades móviles, toda la actividad que se realizaba en estas organizaciones que anteriormente comentaba, pasó a unificarse en el Centro de Transfusión, salvo Cruz Roja. ¿Por qué? Es una pregunta que 25 años después, por lo que a nosotros respecta, sigue sin respuesta. El caso es que así ha ido funcionando, de modo que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid suministraba, recogía sangre, por supuesto la donación era altruista, cualquier persona que va a dar sangre no cobra por ello, es decir, se le da un bocadillo, se le da una botella de agua, un refresco, pero digamos que a efectos de que se reponga de los efectos que le puede producir el hecho de que se le ha extraído sangre. Pero no se cobra, es un acto altruista, generoso. El donante es solidario, es el gran solidario. Entonces, yo como donante podía ir al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid o a las unidades móviles que había en la calle, los autobuses que todos hemos visto en algún momento en la calle, y donaba mi sangre, y esa sangre que yo donaba
era luego procesada, fragmentada, es decir, de cada bolsa de sangre se saca una serie de componentes y luego se distribuyen a hospitales públicos, es decir, a la red pública de hospitales de Madrid suministraba el centro de transfusión, en tanto que Cruz Roja recogía esa sangre de esa misma manera, es decir, el donante gratuitamente, sin nada a cambio, le daba esa sangre, pero Cruz Roja suministraba la sangre a hospitales privados, a centros privados. Esto parece ser que desde el punto de vista del anterior consejero de Sanidad y del actual es una duplicidad, es decir, el hecho de que el centro de transfusión de la comunidad abastezca a todos los hospitales públicos, lo que supone el 90% de la sangre que se necesita en Madrid, y Cruz Roja abastezca a los privados y no a todos, es decir, porque hay algunos que no se han retirado de esa actividad con Cruz Roja y han preferido trabajar con el centro público, parece ser que ese porcentaje, 90% centro de transfusión, 10% Cruz Roja, se considera duplicidad. No sabemos desde qué punto de vista, no sabemos en qué papel o con qué bolígrafo han hecho los cálculos, pero el hecho es que aparentemente no sale. Pero a ellos les ha dado igual porque han firmado este convenio con Cruz Roja, según el cual, en 2 fases, la primera ya ha empezado, el día 1 de marzo, Cruz Roja se llevó el 50% de las unidades móviles de las que disponía el centro de transfusión. Esto quiere decir que será Cruz Roja la que recoja la sangre que antes recogía el centro de transfusión. O dicho de otra manera, será una entidad privada, porque por mucho que se llame Cruz Roja, es una entidad privada, no es pública, la que va a recoger esa sangre que hasta ahora hacía un servicio público, que hacía el centro de transfusión. Es decir, una actividad que era pública pasa a ser privada. Eso, según el diccionario de la Real Academia, se llama privatización. Es lo que ha ocurrido y es lo que los trabajadores del centro de transfusión estamos intentando evitar. Lo pueden llamar como quieran, pero no tiene otro nombre. Se está privatizando, no solo por el hecho de que sea una entidad no pública la que esté realizando estas funciones, sino también por un detalle fundamental, muy importante, que es que a partir del 1 de marzo, cada bolsa de sangre que extraiga Cruz Roja le supone 67 euros. Es decir, yo como donante de sangre me subo a un autobús que ahora gestiona Cruz Roja, pongo mi brazo, me sacan casi medio litro de sangre y Cruz Roja lo lleva a la puerta del centro de transfusión sin procesar ni nada, es decir, tal cual me lo han quitado, lo lleva al centro de transfusión y Cruz Roja cobra 67 euros por esa bolsa. Pero ojo, no solo cobra esos 67 euros, que si hablamos de importe anual, es decir, en el convenio se estipula que tienen que aportar al centro de transfusión 140.000 bolsas al año, es decir, estamos hablando de casi 10 millones de euros que va a cobrar Cruz Roja por extraer la sangre, cosa que antes la hacía el centro de transfusión sin tener ese coste, se hacía gratis. Gratis no, porque pagamos nuestros impuestos, no nos equivoquemos, pero ahora tenemos que pagar 10 millones más de impuestos. No solo eso, es decir, no solo se han llevado gratis, no solo se les han cedido las unidades móviles totalmente equipadas, los autobuses, la equipación interna de los autobuses, los 67 euros por cada bolsa de sangre, sino que encima, para que no tengan que esforzarse demasiado, resulta que se les facilita gratuitamente todo el material que necesitan para realizar esa extracción. Es decir, la sangre que yo dono hay que meterla en una bolsa. Esa bolsa la paga el centro de transfusión, es decir, la pagamos nosotros. Se necesitan jeringas, se necesitan tubos, se necesitan una serie de fungibles, de elementos para poder, neveras, se necesitan una serie de elementos para poder realizar esa extracción y todo eso lo pagamos nosotros. Es decir, les damos los autobuses, les damos la equipación, les damos todo lo que necesitan para poder extraer la sangre. Encima les pagamos 67 euros por cada bolsa de sangre que traen. Luego el centro de transfusión procesa eso y ese coste lo asume el centro de transfusión. Y dicen que es un convenio estupendo, que con eso se está racionalizando el procedimiento y que se están evitando duplicidades.
y que no está saliendo más caro. Entonces, los trabajadores del centro de transfusión, y creo que los ciudadanos en general, no entendemos cómo se puede llegar a este razonamiento, ¿no? Para empezar, estamos hablando de un servicio que era público y que el único criterio, el criterio principal que existía en todo ese procedimiento era el sanitario. Es decir, yo como donante tengo que estar seguro. A mí no me puede aceptar un médico si yo no estoy en condiciones de donar, si no tengo el peso apropiado, no tengo la edad o mis condiciones físicas no son las apropiadas. No hay otro criterio. Y un médico de la sanidad pública, un médico del centro de transfusión, si veía un donante que no cumplía alguno de los requisitos, no lo aceptaba. Claro que no había 67 euros por cada bolsa. ¿Quién nos garantiza que habiendo dinero por medio, esos criterios sanitarios van a ser los prioritarios? Porque además, desde que empezó todo este problema con Cruz Roja, los trabajadores del centro de transfusión estamos siendo atacados, bastante atacados, precisamente por Cruz Roja. Nos acusan sobre todo de dos cosas: de que le estamos dando demasiada importancia al dinero y de que estamos fomentando que la gente no done. Eso no es cierto. Es decir, tenemos clarísimo que la sangre es fundamental. Es decir, la sangre no se puede fabricar. Si yo dono sangre, hay sangre. Si no, tenemos un problema gravísimo, y eso lo tenemos todos claro. Claro, lo que estamos diciendo a la gente es que donen, que sigan donando, pero que lo hagan en centros públicos, no en los autobuses de la Cruz Roja. Más que nada, porque de esa manera tenemos la garantía de lo público, de la calidad que nos ofrece lo público, y porque sabemos que no hay otro criterio más o menos patente en este proceso de extracción. Bueno, perdonadme porque me enrollo un poco. Bueno, el caso es que nosotros lo que queremos, sobre todo, hemos estado encerrados, porque lo que queremos es que se dé atrás con este convenio, se dé marcha atrás. Hemos estado encerrados durante 28 años, insoportable. Durante 28 días hemos estado encerrados, no hemos conseguido que se dé marcha atrás, pero seguimos con nuestra lucha. Sí hemos conseguido que los 130 puestos de trabajo que estaban en principio en peligro, que esos lo respeten. Ha habido ciertos cambios, pero no es suficiente, y lo hemos dicho desde el primer momento. No es prioritario nuestros puestos de trabajo, es prioritaria nuestra vida, nuestra salud, porque nosotros podemos tener hoy un puesto de trabajo y mañana otro, pero si hoy nos morimos, mañana no nos sirve de nada. Y esto es lo que estamos luchando nosotros en el centro de transfusión. Por último, quería insistir en la importancia de donar, de seguir donando, y de que no nos creamos eso que nos están diciendo de que hay que dejar de donar o de que nosotros decimos que no se done. Es fundamental, hay que donar, pero hay que hacerlo en centros públicos, más que nada porque los autobuses que ahora están en las calles están todos identificados con el logotipo de Cruz Roja y del centro de transfusión, por el cual muchas veces no podremos distinguirlos. Por eso es mejor siempre a los hospitales públicos, a los centros de salud, que esos todavía siguen siendo gestionados por el centro de transfusión. Me podría pasar horas contando cosas, pero creo que ya no hay. Gracias a todos por escucharme y perdonad si me equivoco. Ahora va a intervenir Juan Carlos Obrero. Y yo esta vez lo que voy a hacer es sentarme abajo, y cuando vea que ya se está pasando el tiempo me subo, y así ya es como una nota para... ¿Te parece? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya saben ustedes lo que decía Oscar Wilde, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Escuchando a Deli, la verdad es que uno tiene la tentación de sentirse derrotado, ¿no? Uno tiene la sensación de tanto cúmulo, ¿no?, de barbaridades que nos ocurren, que como que te falta el aliento y al final dices, ¡hala, ya, vale! Me di por rendido, ¿no? Esa pulsión de la derrota, ¿no?, que al final la logran. En un libro reciente contaba una historia de un psicólogo, Harlow, que me ayuda a entender lo que nos ocurre, ¿no? En ese experimento de los 60, este señor metió en una jaula a 5 macacos rhesus.
puso en la mitad una escalera y arriba unos plátanos colgados del techo. Y había unos instrumentos raros, una suerte de mangueras. Cuando los monos fueron soltados, vieron la escalera, vieron los plátanos y allá que subieron y cayó una lluvia helada. Se bajaron asustados, volvieron a intentarlo, otra lluvia helada, una tercera vez, otra lluvia helada. La cuarta vez uno de los macacos, quizá más audaz, intentó subir, los demás le agarraron y le pegaron una paliza. Ahí no se sube, que cae agua helada. Bueno, en el experimento sacan a un macaco, entra otro nuevo, ve la escalera, ve los plátanos, sube y cuando está subiendo lo agarran y le pegan una enorme paliza. El macaco no entiende nada, solamente entiende que ahí arriba no se sube. En el experimento sacan a otro macaco, entra otro nuevo, en la escalera, los plátanos, sube y los demás macacos lo agarran, le dan una paliza, incluido el último que había entrado, que no sabía por qué, pero le había dado una paliza y se une a pegar la paliza al mono que acaba de entrar. En el experimento sacan a los 5 macacos que habían sufrido la lluvia helada, los 5 que hay dentro nunca habían sido mojados, pero cada vez que entra uno le pegan una paliza sin tener ni puñetera idea de por qué. A mí lo único que se me ocurre es que, claro, que algún macaco entre y diga, oye, pero ¿por qué me pegáis? Y yo, en el ejemplo, no me pregunte por qué, porque sé que seguramente es tendencioso, pero me imagino que uno de los macacos, hablando con la voz de Rosa Díez, dice: aquí hemos hecho siempre así las cosas. Aquí no vengas con cambios tú, macaco de mierda. Vas a romper aquí nuestra convivencia, nuestra manera de ser. Bueno, más allá de la broma, fíjense ustedes que lo que les estoy contando, ya lo empiezo a serio, ya, cualquier cosa que diga. Bueno, fíjense, más allá de la broma, cuando uno interioriza cosas que van contra su propia libertad y contra sus propios intereses, sin saber por qué, el hecho de no preguntar si pueden las cosas ser de otra manera, al final nos convierte en rehenes de este tipo de decisiones que claramente nos perjudican, pero que no tenemos la capacidad de reproducirnos qué demonios ocurre. En el año 76, cuando la transición, las elecciones, un chiste de la época ponía a un tipo dando un mitin en un atril como este diciendo nosotros o el caos, y desde el público alguien le grita el caos, y el tipo contesta, da igual, el caos también somos nosotros. Fíjese que de alguna manera esa interiorización de que no hay alternativa creo que está en la razón profunda de lo que nos ocurre. De alguna manera, fíjense ustedes, en un tiempo parecido, en los años 30, Ortega, ese tipo, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Yo creo que en España, pero no solamente en España, creo que en toda Europa se ha hecho de la resignación una política de Estado. Si no fuera porque se ha hecho una política de Estado, la resignación, no entenderíamos cosas como la que nos ha contado Nelly, como seguramente también ha contado Marta, que me he perdido, pero que forman parte de la razón, ¿no?, de las mareas y de todas nuestras protestas. Son demasiadas cosas, ¿no? Y no hago la lista porque es que cuando hago la lista esta me deprimo, ¿no? No sé, el hecho de que el abogado de la Alicia